Bautista. San Juan Bautista, memoria obligatoria, 29 de agosto. Montes rotos de Moab, paisajes de rocas desnudas, desierto de Judá, poblado por grupos de penitentes demacrados. Al oriente, el mar muerto, sepulcro asqueroso de ciudades malditas. En la cima, asomándose a unos precipicios que lastiman la vista, la fortaleza, y en el centro de la fortaleza el palacio. Tal se nos presenta Maqueronte en la descripción famosa de Josefo, un castillo inexpugnable, dominado por una tierra abrupta, desolada y ardiente. Pero el refugio de las cortes se había convertido ahora en la morada del placer. La locura del amor se reía de todos los terrores y desafiaba todas las miserias. Fuera, las aguas densas y amargas de la maldición, los pavorosos barrancos, la inmensidad metálica y requemada de los clamores litúrgicos de los penitentes, los alaridos de los chacales y el crasicar de los cuervos vigilando a la presa. Dentro, la embriaguez de los deleites y la miel de las caricias, más gustosa entre las arideces circundante, como la miel en la roca. Ahí pasa sus días el hijo de Herodes el Grande, Antipas, tetrarca de Galilea. Detrás de aquellas murallas esconde sus vergonzosas pasiones. Como Roma lo hace casi todo en su pequeño principado, a él apenas le queda otra cosa que llevar la púrpura y gozar. Le acompañaba Herodías y la hija de Herodías, Salomé. Herodías, nieta de Herodes el Grande, era otro retoño de su misma familia. Antipas se la había arrancado a su hermano Felipe, no Felipe el tetrarca de quien hablan los evangelios, sino el humilde Felipe Boeto, que vivía en Roma sin ambiciones, pero su mujer las tenía, bella, arrogante, imperiosa. Llevaba en las venas la espuma de la sangre, los audaces designios, las perversidades magníficas de los macabeos. Aquella condición inferior la humillaba. Quería reinar a toda costa, y bastó que Antipas le ofreciera un trono para que abandonara a su primer marido. Aquel nidal de guerra defendía ahora los secretos de los dos amantes. Era dulce vivir ahí, en medio de lujos paganos, de incienso de adulaciones y de magnificencias orientales. Tal vez el pueblo empezaba ya a murmurar escandalizado, pero en el castillo todo eran sonrisas, pronósticos de felicidad. De pronto, rígido, airado, resplandeciente de indignación, apareció un hombre en el umbral. Era el Bautista, el profeta del fuego, magnífico y terrible, con su larga cabellera, con su rostro tostado por el sol, con su barba torrencial, con su piel de camello y su cinturón de cuero. Juan comprendía que se acercaba el fin de su misión. Cerca de él, otro profeta empezaba también a predicar y a bautizar, agrupando alrededor de él a todos los que esperaban el reino de Dios. Maestro, le decían al Bautista los discípulos que aún le quedaban, aquel que estuvo contigo al otro lado del Jordán, aquel de quien tú diste testimonio, empieza a bautizar y toda la gente se va con él. Él escucha sereno estas quejas amargas y se esfuerza por calmar el ánimo de sus admiradores, recordándoles que en todas las cosas hay que ver la voluntad de Dios. Nada hay en el hombre, dice, que no le sea dado del cielo. Ustedes saben que yo he dicho, no soy el esposo, sino el amigo del esposo. No soy el Cristo,
sino el precursor. Y remontando el curso del Jordán, se acercó a los límites de Galilea. No tardaron en llegar a sus oídos los rumores de lo que pasaba en Maqueronte, y el celo de Dios le arrebató. Su corazón no temblaba en la presencia de los tiranos. Al principio de su ministerio, había amenazado a los grandes de Israel. Los saduceos acechaban con inquietud los ecos que venían del desierto. Ninguna grandeza le detenía, ningún poder estaba libre de sus reproches. Ahora su voz cayó como un trueno en medio de las fiestas mundanas. Subió del Jordán como un león de su madriguera. Trepó los peñascos de Maqueronte y el roquedal. Apareció como el altar de su figura indomable. Y cuando Antipas se asomaba al mirador o paseaba entre las columnas del palacio, el profeta se acercaba bramando: «No te está permitido vivir con la mujer de tu hermano». Nadie le detuvo. Secos, iluminados, torturados, sus discípulos le defendían y Antipas tuvo miedo. Pero la nieta de Herodes rugía a su lado y clamaba: «¿Qué me importa que tus siervos se humillen ante mí y tus soldados me defiendan? Si ese abre libremente la boca para escupirme». Y un día la guardia del tetrarca se apoderó de Juan y le arrojó en un calabozo. El calabozo era un sótano húmedo y oscuro de aquella fortaleza de Maqueronte. Arriba se gozaba de la luz y del placer. Abajo yacía él cargado de cadenas. La larga sombra del Bautista austero no cortaría ya las aguas del Jordán, pero la boca que clamaba en el desierto no estaba aún amordazada. A veces la prisión se abre para dar paso a sus discípulos, los anima, les enseña y sigue confirmando su esperanza en el reino del Mesías. Transmite mensajes y los recibe. Tiene la mirada fija en aquel profeta quien un día sumergió en las aguas y desde la cárcel le envía su último testimonio. Es una embajada concebida en estos términos: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Juan no duda, ni se siente debilitado por las angustias de la prisión, ni piensa que tal vez ha equivocado su camino. Su único intento es provocar una manifestación clara de Jesús y transmitirla a sus discípulos. Y entonces sale de la boca de Cristo el mayor elogio que se puede decir de un hombre. ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña agitada por el aire? ¿Qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido elegantemente? No. Los que usan finos vestidos habitan en los palacios reales. ¿Qué salieron a ver entonces? ¿Un profeta? Sí, un profeta, y mucho más que un profeta, porque él es de quien se ha dicho: «He aquí que les envío a mi ángel para que prepare los caminos delante de ustedes». En verdad les digo que entre los nacidos de mujer, ninguno más grande que Juan el Bautista. De vez en cuando el prisionero es llevado a la presencia del rey. Antipas es supersticioso, tiene el miedo de los cobardes, sus pensamientos le roen el alma, y la imagen de su cautivo turba sus sueños de felicidad. Le teme porque sabe que es un hombre justo, un hombre santo. Le escucha de buena gana y tal vez confía en que a base de regalos logrará encontrarle menos severo. Pero el profeta no tiene más que una palabra: «No te está permitido vivir con la mujer de tu hermano». Antipas tiembla al oírla, sacudido por el remordimiento y la pasión. Demasiado débil para liberarse del crimen por aquel acusador inoportuno.
demasiado corrompido para seguir decididamente la voz del deber, se contenta con proteger al preso de las venganzas de Herodías. Mientras tanto, el odio envenena el corazón de la adúltera, dispuesta a buscar el momento oportuno, y supo aprovecharlo con sagacidad verdaderamente femenina. Casi un año llevaba Juan en la prisión, cuando llegó el día del natalicio de Herodes. Hubo fiestas solemnes para celebrar el gran acontecimiento. Hubo música, canciones en griego y en hebreo, y para terminar los festejos, un espléndido festín, en que brilló aquella magnificencia deslumbrante de Herodes, que se había hecho proverbial hasta entre los poetas y los patricios opulentos de Roma. Sobre triclinios de bronce de Iberia, de cedro de Numidia, se recostaban los más altos personajes de Galilea, rabinos, banqueros, oficiales. Delante de las mesas de mármol sobre caimanes y ciervos de plata, y en los muros, colgados de los frisios de cerámica y mosaicos, alcatifas de Persia, pieles de dugongo, almagradas, tejidos de Susa, adornados de toros y de gacelas, de bellos paisajes y de escenas de caza y de guerra. Esclavas nubias y sirias pasan ligeras bajo los portales, llevando esmeraldas y manjares en bandejas de plata y de cristal, pavos reales ladrados, carnes de jabalí, rostizos coronados de morcillas, pasteles de saetas y especias, faisanes reinos de salchichas y mollejas, uvas tostadas y altramuces, moscateles de Chipre, tarros de licor de almesas, agua de azafrán, infusión de miel con vino de España, mostos como almíbares traídos en odres de nieve. Herodías miraba satisfecha al tetrarca. Las piedras de sus collares resplandecían como pupilas de tigre, y sus ojos brillaban como sus brillantes. Estaba más acariciadora, más atractiva que nunca. Muchas sorpresas había preparado para aquella noche, pero la mayor estaba reservada para el fin, la mayor, la más regocijante, la más embriagadora que los vapores ardientes del Falerno. Antipas había pasado su juventud en Roma, conocía los movimientos jónicos de que habla Horacio, las evoluciones de las bailarinas gaditanas, las danzas lascivas de Capua y de Nápoles, la seducción de los coros de las doncellas representando las escenas más audaces con sus gestos y actitudes. Ahora bien, en el palacio había una joven que, educada en Roma, conocía los secretos más sutiles de aquella ciencia terrible. Era Salomé, la hija de Herodías. Herodías quiso que Salomé bailara y bailó, y de tal manera que doblegó el corazón del príncipe con el donaire de su danza, que, entre los aplausos de los comensales, Herodes prometió darle cualquier cosa que pidiera, aunque fuera la mitad de su reino, y lo juró solemnemente. Ella permaneció indecisa mirando a uno y otro lado. Se le ocurrían tantas cosas que no sabía qué pedir. Al fin, pensó que su madre podía darle un consejo. «¿Qué pediré?», le dijo, jadeante todavía. La adúltera tenía preparada la respuesta. «La cabeza de Juan el Bautista», respondió con aire de triunfo. La joven no se estremeció. Era hija de tal madre. La intriga y la belleza la harán también a ella esposa y madre de reyes. Ahora se acercó al rey, y sin el menor temblor en la voz, sin el menor rubor en el rostro, le dijo: «Quiero que me des ahora mismo en un plato la cabeza de Juan el Bautista». Y al mismo tiempo su mano de serpiente señalaba una de las bandejas que aún quedaban en la mesa. A pesar de su ciega brutalidad, Herodes Antipas valía más que las dos mujeres. Inmediatamente se dio cuenta del lazo infame que se le había tendido y se puso triste.
pálido de horror. Miraba alrededor a ver si encontraba alguna mirada de piedad, pero se dio cuenta que en los ojos de los comensales se dirigían a él exigentes y regocijados. Era débil y al mismo tiempo vanidoso. No tenía la grandeza de alma para afrontar las censuras de los poderosos, ni entereza para desafiar la ira de aquellas mujeres perversas. Excusando su crimen, en la religión del juramento, dio la orden fatal. A una señal suya, el verdugo, que estaba siempre a su lado según la costumbre de Oriente, tomó el plato que le daba la bailarina y salió. Unos instantes después dejaba de existir. Al testimonio de la palabra había juntado el testimonio de la sangre. Su cabeza, caliente todavía, apareció en la sala derramando sangre. Salomé dio un salto para arrebatársela al verdugo y se la presentó a su madre. Según la tradición, Herodías se ensañó en su víctima, atravesando con un alfiler de oro que tomó de su pelo aquella lengua que no había podido encadenar en vida, y arrojando el cuerpo despedazado en los barrancos de los alrededores. Los discípulos del mártir le recogieron, salvándole de los buitres y dándole honrosa sepultura. La voz del amigo del esposo se cayó aquella noche de primavera, un año antes que la voz del esposo, pero el tetrarca seguía oyéndola todavía. Aguijoneado por el remordimiento, día y noche veía en la mesa ensangrentada la frente del profeta, más grave con la palidez de la muerte, y sus labios que se abrían para pronunciar la maldición. Se hizo miedoso, suspicaz, cruel. La figura de Juan se le presentaba en todos los peñascos de Maqueronte, en todas las salas del palacio. Cuando alrededor de él se hablaba de los prodigios de Jesús, decía tembloroso: «Es Juan, el que bautiza, que ha vuelto de entre los muertos». En vano se esforzaban los sirvientes por tranquilizarle. Él decía siempre: «Es Juan, el que subió del río».